Bien, hablar del tema de dinámica es hablar ahora de cuerpos, ¿ya? De sistemas que ya no están en equilibrio, sino de cuerpos, ¿ya? O de sistemas que ya tienen un movimiento, tienen una aceleración, ¿ya? Entonces, la parte dinámica ya explica el por qué un cuerpo se mueve, ¿ya? Entonces, vamos a empezar este temita. Justamente he colocado ahí, bueno, pues un caballero, un señor, que está empujando su automóvil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Ustedes pueden investigar acerca del caso, es que el automóvil se va a empezar a mover, ¿se dan cuenta? Se puede empezar a mover cuando le estemos aplicando una determinada fuerza. Entonces podemos decir que la fuerza lo que me va a generar es que el automóvil se mueva, ¿no? Que adquiera una determinada velocidad y por ende una aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fuerza es el responsable de que este objeto, de que este automóvil se desplace, se mueva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudia la dinámica y justamente es la segunda ley que habíamos comentado, ¿no? La primera ley, recuerdan que la primera ley era la ley de la inercia, ¿no? Que todo cuerpo se mantiene en una dirección, ¿no? Se mantiene, ¿no? Puede estar en reposo o se mantiene en movimiento, ¿no? Hasta que haya una fuerza que mueva, ¿no? Que mueva el objeto o que lo detenga. Esa es la primera ley, que es la ley de la inercia. La tercera ley de Newton era la ley de acción y reacción, ¿verdad? Así como ejemplos que hemos visto, la fuerza normal, que es una fuerza de reacción, ¿no? En este caso del suelo, ¿no? Ahora, la segunda ley, bueno, pues justamente es la ley llamada la segunda ley de Newton, ¿ya? Segunda ley de Newton, en que establece de que las fuerzas generan el movimiento de los cuerpos. Entonces, justamente esa segunda ley lo podemos nosotros explicar aquí, ¿no? Justamente en este señor que levanta las pesas, ¿verdad? Originalmente podemos observar este atleta, ¿ya? Este deportista que está totalmente en reposo. Entonces, si yo quiero mover esta masa, miren, si yo quiero mover esta masa, estas pesas, necesito aplicarle una fuerza, ¿se dan cuenta? Hacia arriba, ¿ya? Una fuerza hacia arriba, pero no se trata tampoco también de aplicar, simplemente yo le aplico la fuerza y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos deportistas? Es al margen de aplicarle fuerza, ¿no? También aplican un impulso, implican una aceleración hacia arriba, ¿ya? Aceleración hacia arriba, que tenga, bueno, justamente el mismo sentido que la fuerza, ¿no? De tal manera que así puedan levantar, ¿no? Generalmente ellos levantan ¿cuánto? 100, 200 kilogramos. Entonces ellos se basan justamente en adquirir una velocidad, perdón, una fuerza hacia arriba y también una determinada aceleración. Bien, entonces, como dijimos, hemos visto lo que es la estática. La estática nos dice que todo cuerpo en reposo eh, nos indica, establece que todo cuerpo en reposo, la suma de sus fuerzas es igual a cero. Y si las fuerzas es igual a cero, entonces su aceleración es cero. Entonces ahí tenemos cuerpos totalmente en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? La estática estudia todo lo que son los cuerpos en equilibrio. ¿Ya? En equilibrio. Ahora, existen dos condiciones de equilibrio que justamente la estática estudia, ¿no? Una es la primera condición de equilibrio, en el cual nos dice que la suma de fuerzas
es igual a cero. Y ya hemos resuelto problemitas acerca de esta primera condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio es justamente la suma de la fuerza, ¿ya? La suma de las fuerzas, perdón, la suma de los torques o momentos es igual a cero. Ya tenemos dos condiciones de equilibrio para la estática. Con estas dos condiciones, pues justamente me va a ayudar, me va a poder explicar el por qué un cuerpo se mantiene en equilibrio. Pero como estamos en dinámica, entonces ya justamente ya no va a haber equilibrio, sino que ahora sí ya existe una determinada aceleración. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener un caso totalmente distinto, miren. ¿No? En el primer caso, se dan cuenta, tenemos dos bloques. Tenemos dos bloques. Voy a colocar acá bloque 1 y acá vamos a colocar el bloque 2. Si las masas de estos bloques 2, o en este caso, si la masa 2 fuera mayor que la masa 1, lógicamente esto nunca se va a mover, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Supongamos que la masa 1 sea mayor que la masa 2. Entonces lo que va a suceder es que este bloque se va a empezar a deslizarse, ¿no? Con una determinada aceleración, así como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener presente esto, chicos. Entonces, miren, entonces, la fuerza, ¿no? Es la que me va a determinar o me va a hallar una determinada aceleración. ¿Ya? Ahora, lógicamente, va a depender de la masa que contenga 1, ¿no? Si yo acá le pongo, pues si esta masa 1 fuera mucho mayor que la masa 2, pues lógicamente, pues este bloque va a trasladarse mucho más rápido, ¿no? Se va a mover con una mayor aceleración, ¿ya? Entonces, entonces, justamente este experimento es el que ustedes van a realizar en la tarea, ¿ya? Van a realizar y van a demostrar justamente la segunda ley de Newton, realizando este experimento. Para eso ustedes se bueno, conseguir acá una cestita, una cesta, ¿ya? De repente por acá una pequeña polea o ven la manera de que el borde de la mesa sea lo suficientemente liso. Y luego pues como masa 2 van a poner ustedes un carrito, de tal manera que en ese carrito ustedes puedan colocarle pesas. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer, lo que van a realizar es variando las pesas, van a hallar justamente ustedes la aceleración, ¿no? Entonces se van a fijar o van a poder demostrar ustedes la segunda ley de Newton. ¿Cómo? Bueno, pues veamos, ¿ya? Vamos, por eso hay que estar atentos a esta parte, miren. Nosotros sabemos que si acá se mueve, si acá ya hay movimiento, entonces este cuerpo 2, lógicamente ya no está en movimiento, ya no se encuentra en movimiento. Entonces, eso nos indica que la suma de fuerzas es igual a cero. Por eso estoy colocando acá la fuerza, la suma de la fuerza resultante es igual a cero. Y si la fuerza resultante es igual a cero, entonces la aceleración, ¿no? Si la fuerza resultante no es igual a cero, entonces la aceleración tampoco es cero. Entonces, vamos a enunciar la segunda ley de Newton que nos dice que la aceleración que adquiere una partícula sometido a una fuerza resultante que no es cero es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula y que tiene la misma dirección y sentido que esta resultante. Entonces, nos damos cuenta entonces ahí, chicos, que esa segunda ley de Newton obedece justamente a esta formulita. La suma de fuerzas, ¿no? En un sistema que se mueve es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Esta ley se cumple solamente cuando m o la masa sea constante. ¿Ya? Está
Esta segunda ley de Newton se cumple solamente cuando la masa sea constante. Entonces nos damos cuenta que si tenemos nosotros bastantes fuerzas, miren, bastantes fuerzas aplicados a, a una masa, entonces lo primero que tenemos que hacer para nosotros proceder con la segunda ley de Newton es calcular la fuerza resultante. Y esa la calculamos usando vectores, como hemos visto, ¿no? Y entonces simplemente calculamos la fuerza resultante y podemos determinar la aceleración. Entonces, analicemos algunos casos. Por ejemplo, en el primer caso, en este primer caso, vemos que este bloque no se mueve. Tiene velocidad cero, por lo tanto su aceleración es cero. Y si no se mueve, entonces este cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? La suma de la fuerza resultante en este caso, porque no se mueve, es igual a cero. Pero ¿qué sucede cuando este bloque lo movemos, lo desplazamos con una determinada fuerza? Por lo tanto, en este caso, la fuerza resultante es igual a la fuerza, en este caso, de la persona, ¿no? Fuerza de esta persona. Y lógicamente es diferente de cero. Entonces, si movemos este bloque, lo que nos va a generar como respuesta es una aceleración. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos convertir la fuerza en aceleración. ¿Ustedes se dan cuenta? Podemos convertir la fuerza en aceleración. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos, luego que examinamos estos dos casos, podemos entonces sacar conclusiones. Una de ellas es que una fuerza resultante que no es nula, o sea que es diferente de cero, provoca que el cuerpo experimente aceleración. Entonces, basta que haya una fuerza resultante, una fuerza que no es nula, entonces esa fuerza va a provocar o va a experimentar una aceleración en un cuerpo. Esa es la primera conclusión, como vemos, ¿no? Inicialmente el cuerpo está detenido, pero ¿qué pasa si le aplicamos la menor mínima de fuerza, la menor fuerza, mira? Entonces lo que va a ocurrir es que este bloque se mueva. Entonces eso tenemos como primera conclusión. La segunda, el módulo de la aceleración será mayor, el módulo de la aceleración será mayor mientras mayor sea el módulo resultante. Es lógico, vamos a obtener nosotros mayor aceleración cuando mayor fuerza apliquemos al bloque. ¿Ya? Tercera, el módulo de la aceleración será menor si la masa del cuerpo es mayor. Esto se debe a que a mayor masa se tiene mayor inercia, lo cual trae como consecuencia que sea más difícil modificar la velocidad del bloque. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿No? Miren, supongamos nosotros que tenemos acá, veamos, voy a colocar acá, supongamos que tengamos acá, eh, bueno, no le dibujo bien, pero supongamos que tengamos un saco de arroz acá, ¿ya? Un saco de arroz de 50 kilogramos de masa, ¿estamos de acuerdo? Y luego, pues, más acá vamos a tener otro saco de arroz más pequeño, esos que venden creo que de 25 kilos, ¿no? De 25 kilogramos. Entonces, en este caso, 25 kilogramos, en este caso, podemos nosotros observar que va a ser para nosotros mucho más fácil eh, mover este saco de arroz de 25 kilogramos que mover el saco de arroz de 50. Por eso nos dice que a mayor masa, menor aceleración. O
sea, menor movimiento. A menor masa, lógicamente, mayor movimiento. Por eso nos dice que podemos simplificar o deducir o concluir de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante. Y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Se dan cuenta? Miren, entonces tenemos acá la fórmula. Está aquí, esta formulita. Vean, esa fórmula. Entonces, esa fórmula es justamente esta, ¿no? De acá. Fuerza resultante, entonces, es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, ¿se dan cuenta? Mayor fuerza resultante, mayor aceleración. ¿Y qué pasa con la aceleración? Mayor aceleración, para que haya mayor aceleración, necesitamos que haya menor masa. Miren que la masa está está como denominador. Queremos menos aceleración, entonces aumentamos la masa. Y es justamente lo que ustedes van a verificar cuando hagan el proyecto, ¿no? Este proyecto que les he puesto como tarea, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces, ustedes deben comprobar la segunda ley de Newton, en el cual nos dice, esta es la segunda ley, la suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración o la fuerza resultante, en el cual nos indique que si nosotros aplicamos mucho mayor acá fuerza, ¿ya? Al aplicar mucha mayor fuerza, comprobemos que este carrito se mueva con mayor aceleración, ¿ya? Y todo lo contrario, ¿qué sucede entonces ahora? ¿Qué sucede ahora si acá metemos mayor masa? Si acá colocamos mayor masa, pueden colocarlo ustedes en el carrito piedritas de repente o lo que se les ocurra acá. Si aplicamos una mayor masa, lo que va a generar es que a mayor masa el automóvil se desplace mucho más lento, ¿no? A mayor masa, menor aceleración. Entonces, esto tienen que ustedes comprobar y al final dibujarme una gráfica, ¿ya? Realizar una gráfica aceleración versus la suma de las dos masas, ¿no? Masa mayor, masa menor. ¿Ya? Y ahí nos vamos a identificar, les tiene que salir una gráfica parecida a esta, como una hipérbola, ya que a menor masa, mayor aceleración, ¿ya? A mayor masa, menor aceleración. Entonces, este trabajito, chicos, ahí los dejo planteado en su tarea, ¿ya? Y luego, y finalmente tenemos lo que es dinámica circunferencial, ¿ya? Por ejemplo, como tenemos una masa que se está moviendo en una trayectoria circular, ¿no? Tenemos acá una trayectoria circular. Entonces, supongamos que este cuerpo se esté moviendo alrededor de un centro y este cuerpo esté sujeto a un montón de fuerzas, ¿no? Una fuerza tangencial, ¿no? Una fuerza radial, ¿no? Entonces, diferentes fuerzas. Entonces, si nosotros sumáramos todas esas fuerzas para hallar una fuerza resultante, entonces esa fuerza resultante, que justamente es esta de acá, se le llama fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta es simplemente la suma de todas las fuerzas que, que están en la masa, ¿no? En la masa que está lógicamente orbitando alrededor ¿no? De un centro. Esa suma de fuerzas se le llama fuerza centrípeta. Entonces, si hay fuerza, recuerden que si hay una fuerza, también hay una aceleración. Si hay fuerza, hay aceleración. Recuerden, segunda ley de Newton. Si hay fuerza, hay aceleración. Si se llama fuerza centrípeta, entonces la aceleración también se le va a llamar aceleración centrípeta.
¿Cuál es su dirección? La dirección de la fuerza centrípeta y de la aceleración centrípeta es justamente el centro, ¿no? Entonces siempre es una flecha apuntada hacia el centro. Entonces lo único que tenemos, chicos, es que realizar es que, bueno, aplicamos la segunda ley de Newton, que es esta fórmula. En lugar de FR le vamos a llamar fuerza centrípeta. Y en lugar de aceleración, aceleración centrípeta. Profesor, ¿de dónde sacamos nosotros la aceleración centrípeta? ¿De dónde? Pues recuerden que cuando vimos nosotros movimiento circular, hemos indicado, hemos señalado ahí que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Pero también es igual a la velocidad tangencial, ¿se acuerdan? Cuando vimos, ¿no? Este movimiento circular es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre radio. ¿Ya? Entonces, fácil con estas dos formulitas, entonces nosotros podemos resolver este tipo de problemas, ¿ya? Podemos hallar nosotros la aceleración centrípeta, miren, o también la fuerza centrípeta. Bien, entonces, veamos, ¿ya? Veamos algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Estas fórmulas de aquí que ustedes ven, es justamente reemplazando, ¿no? Reemplazamos la aceleración centrípeta aquí, y bueno, pues obtenemos estas dos formulitas, ¿no? Bien, entonces, veamos algunos ejercicios. ¿Ya? Veamos algunos ejercicios. Nos dice, el bloque de 10 kilogramos se mueve hacia la derecha. Ya nos están dando el sentido del movimiento. Se mueve hacia la derecha. Es importante conocer hacia dónde se mueve, ¿ya? Hacia la derecha. Entonces, el sentido de la aceleración también es hacia la derecha. Se mueve con una aceleración de 9 metros por segundo. Ahí está, cuadrados. Esta es mi aceleración. Entonces, ¿qué valor tiene la fuerza F1? Miren, nos pide qué valor tiene justamente esta fuerza F1. Pues bueno, recuerden que nosotros tenemos que aplicar nuestra segunda ley de Newton. Este cuerpo se está moviendo, ya este objeto de 10 kilogramos se está moviendo. Si el cuerpo se mueve, entonces aplicamos, ¿no? Suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Ya no vamos a poner igual a 0, ¿no? Porque ahora ya se mueve. Muy bien, recuerden que esta es la fuerza resultante, ¿ya? En este caso se está moviendo en sentido horizontal. Va a ser la fuerza en el sentido horizontal, la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas obtenemos en el eje X? ¿Qué fuerza tenemos en el eje X? Para eso, bueno, pues vamos a aplicar nuestras componentes rectangulares, ¿se acuerdan? Ahí está. Tenemos acá una fuerza. Voy a colocarle acá la fuerza F2X. Y bueno, pues, y en el otro lado voy a colocar aquí, miren, un triángulo. Voy a colocar, miren, hacia dónde está la flecha. Voy a colocar acá mi fuerza también horizontal. Voy a llamarle acá F1 de X. Podemos aplicar acá entonces nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Ah? Podemos llamar que la hipotenusa es un triángulo 37, la hipotenusa es 5K, ¿ya? La hipotenusa es 5K, el opuesto a 37, 3K, y el opuesto a 53, 4K. Eso significa que F1 de X es 4 veces K. Lo mismo ahora usamos para la otra fuerza, ¿no? F2 de X, miren, 700, que viene a ser justamente 20 por 5, ¿no? Donde K es 20. Entonces, F2 de X sería el opuesto a 53, que es 4 veces K, ¿no? Que es 4 por 20, 80, ¿no? Acá tenemos entonces 80 newton. Ya tenemos la fuerza, ¿ya? Esto, y bueno, acá también, bueno, no le he puesto, pero
Ya ustedes saben que también aquí existe una fuerza vertical, ¿no? Hacia arriba. Y si quieren saber la fuerza vertical, pues bueno, pues es 60 newton, ¿no? ¿De dónde hemos sacado esto? Bueno, pues de este triángulo rectángulo. Bueno, entonces ya tenemos las fuerzas horizontales, entonces colocamos, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos acá 80, ¿ya? Miren que ambas están en el mismo sentido, más 4K. Es igual a la masa es 10 kilogramos, multiplicada por su aceleración, que en este caso es 0,9, ¿no? Bueno, pues acá será 4K, ¿ya? Esto es 90, 90 menos 80, 10. Bueno, pues finalmente nuestro valor de K será igual a 5 medios, ¿no? 5 medios. Listo. Ya tenemos el valor de K, pero nosotros lo que tenemos que calcular es F1, ¿no? Entonces, por lo tanto, F1 será igual a 5 veces K. Bueno, pues simplemente reemplazamos 5 por 5 medios. Nos va a dar 25 medios, ¿no? Y 25 medios es igual a 12,5 newton, ¿no? 12,5 newton. Ahí está, chicos. Entonces, esa es la resolución del problema número 1. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, tu formulita. Bien, veamos un segundo ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver un segundo ejercicio. Y en este otro problemita. Dice, calcula el módulo de la tensión de T. Vamos a calcular acá el módulo en esta cuerda, ¿no? Donde está T. Bien, pues, entonces, para eso, vemos que todos estos tres bloques están siendo jalados por una fuerza de 100 newton, miren. ¿Estamos de acuerdo? Es una fuerza vertical hacia la izquierda de 100 newton. Entonces, lógicamente vamos a aplicar, ¿no? Nuestra suma de fuerza, ¿no? Nuestra segunda ley de Newton. Entonces vamos a colocar, ¿no? Es la única fuerza, miren, hay una sola fuerza aquí. Entonces aplicamos, ¿no? Fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Como tenemos la única fuerza, vamos a colocarlo acá, que es 100 newton. Es la única fuerza horizontal, miren, horizontal. Es igual a la masa. ¿Qué masa estamos moviendo? ¿Qué masa está moviendo? Pues está moviendo todo. Entonces sería 7, 2 y 1, 10, ¿no? Sería 10. Multiplicado por la aceleración. Entonces, de aquí podemos darnos cuenta de que la aceleración con que se mueve todo ese sistema es igual a 10 metros por segundo. Entonces, todos los bloques se están moviendo con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Pero esa no es la respuesta, ¿ya? Lo importante es hallar la tensión. Profe, ¿por qué hallamos la aceleración, chicos? En la segunda ley de Newton, en dinámica, es vital hallar la aceleración. ¿Ya? Es vital, es de gran importancia. Entonces, vamos a calcular la tensión en T. Entonces, nos vamos a olvidar exclusivamente de todo esto, chicos. De todo esto. Es como, miren, es como si nosotros tuviéramos esto, tuviéramos solamente el bloque de 7 kilogramos acá, de 7 kilogramos, y solamente estuviéramos moviendo, ¿no? Ese bloque. Lo estuviéramos moviendo con una tensión T. Pero lógicamente se está moviendo con una aceleración. Ya le hemos hallado de 10 metros por segundo cuadrado. Bien, pues, entonces simplemente aplicamos nuevamente
mi segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. En lugar de fuerza vamos a colocar T. La masa, que es 7 kilogramos, y multiplicamos por la aceleración que acabamos de hallar, ¿no? 10. Por lo tanto, la tensión en esa cuerda es de 70 newton. Como vimos, hemos aplicado 2 veces en este problema la segunda ley de Newton. La primera para hallar la aceleración y la segunda para calcular la tensión. Bien. Veamos un tercer ejemplo, muchachos. Acá sí van a tener que prestar bastante atención, ¿ya? En este ejemplito, ¿ya? Mucha atención acá, casi hay un poquito de cálculo. Nos indica si no existe rozamiento, ya la próxima semana vamos a ver rozamiento, muchachos, la próxima semana, ¿ya? Si no existe rozamiento, determina el módulo de la aceleración del sistema. Vamos a suponer, chicos, para que este sistema tenga aceleración, es necesario que la masa sea mayor que m, ¿no? O sea que esta masita, esta masa m, tiene que ser mayor, ¿no? Mayor que m. Porque si no lo es, pues lógicamente nunca esto se va a mover. ¿Ya? Esto tiene que moverse, ¿no? Tiene que moverse. Entonces vamos a hallar justamente la aceleración con que se va a mover todo esto. Bien, entonces vamos a empezar primero por la masa grande. ¿Ya? Vamos a empezar con esa masa. Vamos a suponer que solamente, vamos a aislar el sistema, supongamos que solamente tenemos la masa grande. Y bueno, pues acá tenemos, recuerden el peso, tenemos el peso. Acá le voy a colocar el peso, que en este caso es la masa m multiplicado por la gravedad. Ya tenemos la masa, miren, el peso, masa por la gravedad. Pero también tenemos la tensión. Recuerden la tensión en una cuerda. Y la tensión, pues bueno, justamente apunta, ¿no? Tiene que jalar, ¿no? Hacia arriba. Acá entonces tenemos nosotros la tensión, una tensión T. ¿Ya? Y recuerden que esta masa se está moviendo, miren, en este sentido, ¿no? Acá se está moviendo en este sentido. Entonces vamos a aplicar, en este primer sistema, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Vamos a aplicar acá segunda ley de Newton. Olvidemos, segunda ley de Newton. Ahí está. Entonces, el cual nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Veamos en este sistema, en este cuadradito, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso, miren, está apuntando hacia abajo, ¿ya? En la dirección de la aceleración está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, primero va m por g. Y luego, ¿quién está en contra de la aceleración? Está justamente la tensión. Entonces colocamos menos la tensión. Muy bien. Esto va a ser igual. ¿Qué masa tenemos en este sistema aquí? Tenemos la masa m mayúscula, ¿no? Multiplicado por la aceleración. Bien, entonces aquí tenemos justamente un primer, podemos despejar acá la tensión. Ya vamos a despejar la tensión. La tensión es igual entonces a masa por G menos la masa por A. Dejémoslo ahí provisionalmente, luego lo vamos a necesitar. ¿Ya? Recuerden que nos pide la aceleración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, es, vamos a trabajar con este otro sistema, miren. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vemos aquí que la tensión ahora, aquí la tensión es la misma.
pero jalada para esta dirección, pues, ¿no? Ahí está mi tensión T. Recuerden que en una polea, en una cuerda, la tensión es la misma. ¿Ya? Y bueno, pues la aceleración, pues, está también en este sentido, ¿no? Ahí está la aceleración. Acá tenemos la aceleración A. Entonces, nuevamente vamos a aplicar la ley de Newton para justamente para ese sistema, miren. ¿Ya? Para este segundo sistema. Segunda ley de Newton, ¿no? Vamos en este caso a colocar para el segundo sistema. Pongámosle acá para que no nos confundamos con, ¿ya? Con el anterior. Entonces, este es el primer sistema. ¿Ya? Primer sistema. Ahí está, primer sistema, este cuadradito. Y el otro, pues, es nuestro segundo sistema, ¿no? Listo. Ya está, ya. Listo, entonces este es el, perdón, este era el primer sistema, ¿sí? Y aquí era el segundo sistema, ¿no? Bueno, ya listo. Bien, entonces vamos a aplicar para el segundo sistema. Ahí está el segundo sistema, apliquemos nuestra segunda ley de Newton, que nos dice que igual la suma de fuerzas es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? La única fuerza que tenemos en este caso es la tensión. Ya que no hay rozamiento, por lo tanto es tensión. Esto va a ser igual a la masa. ¿Qué masa tenemos aquí? La masa m minúscula, multiplicado por la aceleración. Pero nosotros ya conocemos la tensión, que justamente lo podemos determinar de aquí. Entonces vamos a reemplazar m por g menos m por a es igual a m minúscula por a. ¿Ya? Bueno, pues aquí sería m por g. Pasamos el MA al otro lado. Sería MA más M por A. Y bueno, pues de aquí podemos nosotros despejar la aceleración, ¿no? La aceleración entonces del sistema sería igual a M por G. Miren, M por G dividido entre la suma de las masas. Miren, M más A. Claro, M más A, no, M más M, ¿no? Analicemos esta fórmula, se dan cuenta que si nosotros, si dan cuenta, si ustedes analizan esta fórmula, si nosotros aplicamos miren, aumentamos esta masa, o sea, la masa de este bloque, entonces va a haber menos aceleración. ¿Se dan cuenta? Si aplicamos la masa, ¿no? Si aplicamos más masa, esto se va a hacer mucho más grande, por lo tanto la aceleración va a ser mucho más pequeña, ¿no? Les va a costar moverse. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, entonces este es nuestro tercer problema. Realicemos un cuarto. A ver, tenemos un hombre está parado sobre una balanza. Ahí está. De resorte, dice, en el piso de un ascensor. Cuando el ascensor está en reposo, la balanza marca 80 newtons. Y cuando el ascensor se mueve, la balanza marca 100 newtons. Entonces, el ascensor tiene una aceleración de módulo. Nos piden allá la aceleración del ascensor. Entonces, veamos, pues, voy a dibujar un ascensor, ¿ya? Veamos, digamos que este cuadrado sea el ascensor. Y pues en la parte de abajo se encuentre pues la balanza, ¿no? Hay una balanza de resortes, una balancita aquí. Y sobre esta balanza pues se encuentra pues nuestro amigo, ¿no? Vamos a poner acá nuestro amiguito que está encima de la balanza. Ahí está. Listo, está flaquito. Listo, ahí está. Entonces dice, cuando el ascensor está en reposo, la balanza marca 80 newton. Miren, la balanza marca 80 newton. ¿Qué significa esto? Que cuánto es la masa de este señor. ¿Cuánto será?
Significa que la masa de este señor, en este caso el peso de la persona, voy a poner peso, el peso, que tiene un peso, el peso de la persona, pues es justamente igual a 80 newton, ¿no? Porque es justamente lo que marca la balanza, ¿no? 80 newton. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, ahora supongamos que el ascensor se mueve, se mueve. Supongamos que este ascensor empieza a moverse. Vamos a suponer que esto se mueve hacia arriba, miren. Ya toma una aceleración. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me piden calcular, la aceleración. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, chicos, ¿ya? Siempre la segunda ley de Newton en este tipo de problemas, ¿no? De sistemas que se mueven. Suma de fuerzas, esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces, veamos, cuando este cuerpo se mueve, chicos, miren, cuando este cuerpo se mueve, ¿ya? Acá quiero que me presten bastante atención, ¿ya? Miren, voy a dibujar acá la balanza un poquito amplificada. Supongamos que esta es la balanza. Es una balanza con resortes, muchachos. Acá está la balanza con resortes, ¿ya? Y encima de esta balanza se encuentra justamente este sujeto parado. Entonces, cuando este sujeto está parado encima de la balanza, ¿ya? Hay una fuerza de reacción de la balanza. Recuerden, ¿no? De la balanza, ¿ya? Contra el piso. Hay una fuerza de reacción. Y esa fuerza de reacción, recuerden que es hacia arriba. Es una fuerza de reacción. Es una fuerza normal que le llaman, ¿no? Voy a poner acá reacción. Una fuerza de reacción de la balanza. ¿Ya? Cuando el sujeto está parado aquí. Pero también tenemos el peso. Pero también nosotros tenemos el peso de la persona. Y ya sabemos que el peso es justamente los 80 newton. ¿Ya? Ahora dice, cuando el ascensor se mueve, la balanza marca los 100 newton. Cuando el ascensor se mueve, la balanza marca los 100 newton. ¿Qué significa? Lo que marca es justamente la reacción. Esta reacción es lo que marca. ¿Ya? Entonces, recuerden que cuando el cuerpo se mueve, se empieza a mover el ascensor, esta balanza va a empezar a comprimir los resortes y va a generar una fuerza de reacción. Esa reacción es justamente lo que marca la balanza, que en este caso es los 100 newton. Bueno, pues entonces podemos aplicar nuestra segunda ley. Suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como se está moviendo hacia arriba, tenemos la fuerza de 100 newton. Recuerden, es fuerza resultante, 100 newton. ¿Ya? 100 newton. ¿Menos quién? Menos el peso. Esto va a ser igual a la masa. A la masa. ¿Qué masa, qué cuerpo está moviendo? ¿Qué masa, qué cuerpo está moviendo? Está moviendo justamente la masa de la persona, ¿no? La masa de en este caso de la persona. Si la persona marca 80 newton, ¿ya? Si la persona marca, si en este caso la balanza marcó 80 newtons, ¿ya? Eso significa que el peso de la persona es 8 kilogramos, ¿no? ¿Ya? 8 kilogramos, debe ser un niño, ¿no? 8 kilogramos. ¿Ya? Recuerden, peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. El peso te da 80. La masa es lo que voy a calcular y la gravedad que es 10, ¿no? Y aquí podemos hallar la masa de esa persona que es 8 kilogramos. Y es justamente lo que necesitamos, los 8 kilogramos, multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Cae 100 menos 80, perdón, ¿no? Ya, ahí está. 100 arriba menos 80. Entonces, 100 menos 80 nos da 20, igual a 8, 8A. Y bueno, de aquí obtenemos que nuestra aceleración es igual a 2,5 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra respuesta, chicos. Ya, al problema número 4.
Bien. Problema número 5. Determina el módulo de la aceleración del sistema y el valor de la fuerza de interacción entre los bloques. Bien, acá hay una fuerza de interacción justamente en el centro de los bloques. Aquí hay una fuerza de interacción, una fuerza de choque aquí entre los bloques. Esa es la que me piden calcular. Esta fuerza me piden calcular. Voy a ponerlo acá en signo de interrogación. ¿Ya? Y nada más. ¿Ya? Nada más. Nos dan las masas de cada uno de los bloques. Recuerden, lo que primero tenemos que calcular es nuestra aceleración. Nuestra aceleración. Como vemos aquí que tenemos dos fuerzas, 30 newton y 10 newton, podemos observar que, bueno, la aceleración es hacia la izquierda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 30 newtons, ¿no? Y 10 newton, gana 30 newton, ¿no? Gana la dirección de 30 newtons. Por lo tanto, es a la izquierda la aceleración. Entonces, hallemos la aceleración, no tenemos aceleración. ¿Ya? Bien, entonces, recuerden, suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración, segunda ley de Newton. Las fuerzas, vamos a ver, fuerzas. Recuerden, empezamos con las fuerzas, ¿ya? Que tengan el mismo sentido de la aceleración. Tenemos 30, miren. Ponemos acá 30. ¿Menos quién? Menos, en este caso sería 10, sentido contrario de la aceleración. Esto es igual a la masa total de todo esto. Esto es la masa total de todo el sistema. Entonces la masa total de todo el sistema, a ver, sería 30 menos 10 igual. La masa total de todo el sistema sería 6 más 4, 10. Multiplicado por la aceleración. Bueno, aquí podemos calcular la aceleración. 30 menos 10, 20. 20 entre 10, 2 metros por segundo. Cuadrado. Bien, ya tenemos la aceleración, pero no nos piden, pero es necesario, obligatorio, hemos dicho que hay que calcular sí o sí la aceleración. Vamos a hallar la fuerza de contacto aquí. Acá hay una fuerza de contacto. ¿Ya? Hay una fuerza de contacto aquí. ¿Ya? Hay una fuerza de contacto. Y esta fuerza de contacto, si tomamos como referencia, ¿ya? Dice, determina el modo de aceleración del sistema y el valor de la fuerza. Bueno, ya tenemos la aceleración y la fuerza de interacción entre los bloques. Acá hay una fuerza de interacción. Entonces voy a suponer que voy a colocar acá una fuerza, justamente lo que habíamos definido, ¿no? F. Y solamente vamos a trabajar nosotros con esta parte. Miren. Entonces, nuevamente aplicamos, ¿no? Suma de fuerzas, segunda ley de Newton, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Qué fuerzas? Veamos, recuerden que la aceleración es hacia la izquierda. Sería 30, siempre primero la fuerza que está en el mismo sentido que la aceleración, menos en este caso la fuerza F. ¿Ya? 30 menos F es igual a la masa. ¿Qué masa? En este caso sería la masa 2, que es 4 kilogramos. Bueno, multiplicado por la aceleración, que en este caso es 2, ¿no? Ya hemos hallado la aceleración. Bueno, pues ustedes efectúan y vamos a tener una fuerza de 30 menos 8, una fuerza de 22 newton. Tenemos una fuerza de interacción, una fuerza de choque de 22 newton. Bueno, chicos, y finalmente, siguiente ejercicio, chicos, finalmente, siguiente ejercicio, ¿ya? Calcula el módulo, el último ejercicio, calcula el módulo de la fuerza de tensión de la cuerda. No hay que considerar rozamientos. Bien, empecemos. Acá vamos a tener dos sistemas. Miren, vamos a trabajar acá con dos sistemas. Voy a dibujar acá el primer sistema, miren, que voy a trabajar, el primer sistema. Y el otro sistema le voy a hacer de otro color, que justamente es esta parte de aquí. Vamos primero con el sistema de color celeste. ¿Ya?
¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos acá el peso, miren, el peso. En este caso, recuerden que el peso es masa por la gravedad, sería 2 veces mg. ¿Ya? Ese es el peso, 2 mg. ¿Ya? Y bueno, pues también tenemos la tensión, ¿verdad? La tensión hacia arriba, miren, la tensión. Voy a ponerle una tensión T. Entonces apliquemos nuevamente. Veamos, aceleración, chicos, ¿ya? Vamos a suponer que este sistema se esté moviendo en esta dirección. Aceleración. Entonces aplicamos, ¿no? Suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Veamos qué fuerza. Recuerden, el que manda es la dirección de la aceleración. Sería 2mg, m por g, menos la tensión T. Es igual a la masa es 2m, y bueno, pues por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos una ecuación, ¿ya? Me dicen hallar el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Tenemos que hallar en la tensión, ¿ya? Ahora vamos para el segundo sistema, el que está de color verde. Pero miren, este es un plano inclinado. Aquí sí vamos a trabajar de esta forma, en un plano inclinado. En un plano inclinado, primero dibujamos nuestros ejes cartesianos. Miren cómo lo estoy dibujando, nuestros ejes cartesianos. Ahí están. Miren, color naranja. ¿Ya? Acá arriba se encuentra el eje Y. Y bueno, pues y para este lado está justamente el eje X, ¿no? Aquí tenemos los ejes, el eje X. Vamos a dibujar el peso de M. Tenemos acá el peso, miren, el peso P. Ahí tenemos el peso. En este caso sería M por G. ¿Ya? Y como hemos dibujado un plano cartesiano, necesitamos nosotros la componente horizontal. Miren, la componente horizontal. Bueno, pues vamos a dibujar la componente horizontal. La voy a colocarlo de esta manera. Este sería mi componente horizontal. Ahí está, miren. ¿Ya? Esta es la componente horizontal. Si este es 30, esto es esto que se encuentra aquí. ¿Ya? Por triángulo rectángulo, esto es 60. ¿Estamos de acuerdo? Esto vendría a ser 60. ¿Ya? Por lo tanto, esta componente de aquí, voy a poner, esta componente sería mg, ¿verdad? Sería m por g. Esta componente necesitamos sería m por g. Sería coseno de 60, ¿no? Recuerden nuestra trigonometría, ¿no? Es este cateto, m por g, por el coseno de 60. Bien, y bueno, ahora tenemos nuestra tensión, no nos olvidemos la tensión de la cuerda aquí, nuestra tensión de la cuerda que es, bueno, pues apunta hacia arriba, miren la tensión de la cuerda, T. Ahí está la tensión de la cuerda, T. Bien, entonces ahora apliquemos nuestra segunda ley de Newton, pero para todo este sistema verde, miren, voy a dibujarlo con color verde. Tenemos la suma de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Esta es la fórmula. ¿Qué fuerzas tenemos? Recuerden que si se está en este sentido la aceleración, ¿ya? Entonces, pues, empecemos con la tensión, pues, ¿no? Con esta tensión T. Sería T menos mg coseno de 60. Vamos a poner acá m por g por el coseno de 60 grados. ¿Ya? Es igual a quién? M sería en este caso la M mayúscula, la masa que se mueve, M, multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Bueno, pues miren, acá tengo 2MA mayúscula. ¿Qué les parece si a toda esta ecuación la vamos a multiplicar por 2? ¿Ya? Si toda esta ecuación la multiplicamos por 2, ¿ya? Por 2. Entonces vamos a obtener
2t menos 2m por g, coseno de 60 es 1/2, es igual a 2ma, pero 2ma es justamente esta parte, miren. Entonces voy a colocar acá, sería igual a 2mg menos la tensión. Bueno, pues acá simplificamos, vamos a obtener acá 2t menos m por g es igual a 2m por g menos la tensión. Bueno, pasamos esta tensión a sumar, nos quedaría 3 veces t, y acá este mg pasamos a sumar y nos quedaría 3m por g, ¿no? Y bueno, pues los 3 se van. Entonces nuestra tensión, si reemplazamos g por 10, sería en este caso 10 veces m, ¿no? Entonces la tensión va a depender en este caso de la cantidad de masa, ¿no?, que tengan los bloques. Bien, muchachos, entonces eso sería todo por hoy, chicos, ¿ya? Entonces el video va a estar colgado en unas horas, lo revisan para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios, chicos, ¿ya? ¿Ya? A ver, no te preocupes, Estefanía, a ver, lo voy a retroceder. ¿Ya? A ver, ejercicio 3, este es el ejercicio 3, miren. A ver, lo voy a reducir de repente para... Ahí creo que se puede observar, no sé si estoy seguro, se puede observar el ejercicio 3, o creo que un poco más ahí. ¿Ya? Este es el ejercicio 3. ¿Ya? Bien, chicos.